Buenas noches. Buenas noches, Guinea. Voy a habilitar para que ingresen sus compañeros a medida que vayan entrando y vamos a ir empezando. ¿Listo? David, entonces, ok, como este es nuestro primer encuentro, voy a rápidamente, no sé si ves mi pantalla compartida, estoy en la plataforma. Sí, se ve. Ok, lo importante es que vayas, bueno, ya que estamos empezando recientemente, empezar con general. En general vas a encontrar información de la materia, vas a encontrar la carpeta pedagógica, por favor, es importante porque ahí está los datos de la materia, miren, está también el Bien. contenido mínimo, ¿sí? Todo esto hay que navegarlo. Mm, Vamos a decir que el primer acceso debería ser esta parte. El tema de las evaluaciones, aclaro acá un poquito mm, de que están con parciales, dos parciales, un final. Hay ponderación de prácticos que están formales, son tres prácticos. También proyecto es uno solo, hay un mini proyecto que hay que presentar al final, que vale 10 puntos. Y toda la actividad en plataforma, me refiero a autoevaluaciones, etcétera, va a rastrear unos 5 puntos máximo, ¿ya? ok, Sobre contenido y videos, no es necesario mirarlo todo, solo hay que ingresar y ya el sistema lo registra. Solo hay que tratar de avanzar paso a paso y pues si tienes alguna duda, etcétera, y consultarlo, se puede usar el grupo que tenemos acá o dejar un mensaje en los foros que se han habilitado para cada tema. Ya vamos a intentar por ahora trabajar de esa manera. Estoy tratando de ver en las mañanas mis mensajes, si tengo acá mensajes nuevos para estar conectada. Sobre las fechas, creo que vamos a poder alcanzar en la carta descriptiva, vas a poder encontrar más información sobre cómo se supone que deberías avanzar para completar el semestre, ¿no? Entonces, lo que acá hemos tratado de hacer, como ves, debió empezar todo el 12. Entonces tenemos un leve retraso que habría que tratar de ir nivelando hasta esta semana, que es el tema número uno. Y bueno, el resto bien. igual ya está programado, entonces vamos a esperar que todo vaya bien. De todas maneras, creo que eso es todo por ahí. Luego en inicio quería mostrarte que tenés pues el cuestionario de conocimientos previos, ya el diagnóstico, que más que la nota que te saques es, vamos a ver, es para poder diagnosticar qué conocimientos previos hay en la materia. La materia tiene como requisito cálculo uno mínimamente. Usamos muy poco de álgebra, pero básicamente sería cálculo. Ya. Ahora, a esta zona se habilitó recientemente porque siempre andábamos con el tema de la bibliografía. En la facultad tienen biblioteca virtual. Yo la verdad que voy a buscar información, pero es que hicieron mucha promoción de lo que es la biblioteca virtual para cómo ustedes, los estudiantes, deberían acceder. Es probable que encuentres muchos libros de muchas áreas nuevos en la biblioteca virtual y también en física, ¿ya? Entonces es importante que te informes cómo acceder a la biblioteca virtual, porque ahí está la información también de los libros que tenés en biblioteca en física, ¿no? Pero de todas maneras, la materia, el contenido se basa en Chapra. Aquí está una versión digital de la séptima edición de Chapra y el de Richard Barnett, que son, vamos a decir, los dos, ¿no? Los dos donde vas a encontrar mucho del contenido de la materia. Estos libros barren hasta 14 temas, nosotros solamente vamos a trabajar en 5 de esos temas. Se puede descargar y bueno, para que no esté buscando un libro, el de Chapras, que oficialmente es el de la materia. Por acá, bueno, esta zona es como, vamos a decir, donde se va a ir dejando material de, que no está dentro del contenido de la materia, Mm, dentro de los temas, pero, por ejemplo, está lo que hoy vamos a ver, aproximación y errores, es mm, lo que voy a concentrar hoy, de repente un poquito más de la aproximación de Taylor
cálculos aproximados, ¿no? Esta es, vamos a decir, una progresión que eh, se ha creado para poder hacer cálculos aproximados cuando no es posible determinar un valor exacto para determinadas operaciones. Se utiliza mucho en adelante. Aquí hay un poquito sobre las reglas de las cifras significativas, que hoy también las vamos a repasar, pero acá está un resumen genérico. Y algo que es muy importante, por favor, la aritmética de coma flotante. Aquí también te he dejado otro PDF donde te da información sobre las operaciones en coma flotante, porque este es un ejercicio que está también en el práctico y va a estar también en el examen, ¿ya? Y para el tema 2 de lo mucho que pude dejar, te he dejado un poquito sobre dos métodos. El tema 2 es raíces de ecuaciones. Eso también entra dentro del primer parcial. En el siguiente encuentro vamos a trabajar sobre raíces de ecuaciones. Pero acá ya he ido dejando dos, estos son, si tú los descargas, son hojas de Excel que tienen macros. Hay que activar macros para que funcione. Em, Voy a aumentar un archivo texto aquí donde dice cómo debes activarlo, pero en general, si al ejecutar la macro, al entrar a Excel y activar programación, ejecutas la macro y te pregunta por una contraseña, la contraseña debería solo pedirte para entrar y mirar el código. ¿Listo? Debería dejarte ejecutar sin ningún problema. Entonces, estos son dos ejemplos de proyectos de anteriores semestres que se han resuelto a través del macros en Excel, por ejemplo, para resolver el problema de la bisección, para resolver para encontrar raíces a través del método de la bisección o a través del método Newton-Raphson. Entonces te van a generar la solución y tú puedes con estas macros revisar si tus ejercicios están correctos, porque el objetivo es que tú puedas en algún momento eh, crear aplicaciones para las soluciones de métodos numéricos que les vamos a plantear, ¿ya? Entonces voy a dejar un archivo texto que explica cómo abrirlas. Pues es muy fácil abrir la macro, ejecutarla, pero creo que varía el nombre porque hay más de un archivo acá. Y si te pide una contraseña, te la voy a pasar la contraseña de ejecución que te va a permitir ejecutar la macro. ¿Listo? Eso me faltó. Creo que es todo. Lo demás ya tendrías que navegar. Como ves estos candaditos, es importante recordar que cuando hay un candadito significa que hay una actividad previa que tienes que cumplir. Por ejemplo, si yo entro a aproximación y errores, en esta zona me aparecen las lecciones y aquí te dice no disponible hasta que introducción a cálculo numérico se haya ejecutado y se refiere a esta lección de acá. Entonces están como enganchadas eh, para darte una guía, ¿no? Tu avance. Y acá viene lo que se llama la autoevaluación, que es una serie de preguntas. Eh, Creo que este semestre ya lo hemos dejado a que máximo los hagan 2 veces para que le den un poquito más de seriedad, ¿ya? Acuérdate que ahora las autoevaluaciones te van a dar puntaje de 5 puntos. Digamos que en promedio llegues a 4.4, pero ya lo va a redondear directo a 5, ¿no? Por toda la actividad que hagas y así sucesivamente. Y acá, cuando tú encuentres este nombre de reto, y recuerda que son prácticos. Y cada tema, en lo posible, he tratado de dejar un reto o un práctico. Y, por ejemplo, en el siguiente encuentro me gustaría, bueno, antes del siguiente encuentro, por ejemplo, que a través del chat me hagas tus consultas sobre el práctico, ¿no? Si de repente tienes alguna duda, así yo te preparo pues un material en la duda que tengas y en el siguiente encuentro arrancamos con eso, aunque no estés presente, lo voy a grabar, entonces así queda ya pues no respondida la pregunta. ¿Listo? Con eso me voy a concentrar en esta última parte. No sé si tienes alguna pregunta sobre esto. Ok, ingeniera. Entonces, los retos van a ser los prácticos, ¿verdad? Correcto. Esos son los prácticos y ponderan 10 puntos. ¿Ok? Ok. Está bien, se entiende. Listo. Entonces, ahora voy a moverme acá. Creo que puedes ver mi pantalla. Este sería una introducción a cálculo numérico. Me voy a concentrar
en lo que son la primera parte, que es las cifras significativas de una cantidad y la aritmética de coma flotante, ¿ya? Entonces, el tema se trata de aproximación y errores, ¿no? En realidad, métodos numéricos es un área que intenta resolver problemas que la matemática tradicional no lo ha podido hacer por la complejidad del problema. Entonces, normalmente en matemática clásica, las soluciones que tratamos de encontrar son soluciones exactas y normalmente únicas. Mientras que en métodos numéricos lo que hacemos es encontrar soluciones aproximadas, ¿ya? Ya que toman normalmente datos del mundo real, ¿sí? Y no, en muchas ocasiones es posible que encontremos más de una solución posible para un problema en específico. Entonces, en la mayoría de los ejercicios que vamos a resolver a partir del capítulo 2, te vas a encontrar con algoritmos que nos enseñan estos métodos numéricos o estas, vamos a decir, algoritmos que resuelven este tipo de problemas, en los cuales va a ser importante tratar de aproximarnos en lo más posible al valor exacto. Entonces, derivado a que hoy en día tenemos la computadora, la calculadora, que ya realmente llevan buena exactitud, esto tal vez se vería como algo no muy importante. Sin embargo, la mayoría de los cálculos que vamos a realizar no son exactos. Entonces, tendríamos que nosotros poder a veces trabajar con lo que son truncamientos, si es necesario, o si de todas maneras vemos que es más conveniente utilizar el redondeo o el redondeo simétrico en específico. Y no solo calcular, ¿no? Y determinar la aproximación, sino también determinar el grado de error que tiene la aproximación que hemos tenido. Entonces, de repente en esta primera parte, por la naturaleza de ejercicios de práctica que se van a hacer, uno dice, estoy calculando aproximadamente y la calculadora lo ha hecho exacto. Entonces, ¿por qué tengo que usarlo el cálculo aproximado? Porque más adelante vamos a resolver problemas puntuales donde nosotros tenemos que hacer seguimiento de los cálculos, trabajando lo que es la aproximación. Es muy probable que la mayoría de las veces vamos a tener que hacer redondeo simétrico y cuando logremos la solución final vamos a tener que determinar el grado de error que este tiene. Entonces, para determinar el grado de error, normalmente es ahí donde entra la serie de Taylor o la progresión de Taylor, que es la que nos ayuda a determinar, vamos a decir, que en qué grado de error está la aproximación que hemos logrado. Luego vamos a ver un poquito de aritmética de coma flotante, que nos van a enseñar qué reglas son importantes seguir cuando yo tengo que hacer las operaciones aritméticas básicas. Eh, en el sentido de que la mayoría de las operaciones que vamos a utilizar utilizan el formato de coma flotante. En coma flotante las cantidades están, vamos a decir, especificadas en punto decimal por la base elevado a una potencia. Entonces, de repente aquí nos vamos a encontrar con que tengo que sumar cantidades en diferentes potencias o multiplicar o dividir. Entonces aquí hay una serie de reglas que me indican cómo debo proceder cuando tengo cantidades de diferentes potencias o en qué orden debo hacer las cosas de tal manera de que el error se vaya disminuyendo. ¿Listo? Entonces, con esa breve introducción, creo que lo único que va a quedar acá es que el objetivo principal del análisis numérico, que es el punto clave en esta materia, es encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos utilizando solo operaciones tan simples como tal vez las de las operaciones aritméticas, ¿ya? Entonces, hay una comparativa entre lo que puedes hacer en cálculo numérico y en la matemática tradicional, y principalmente debe quedarse esto en nuestra memoria, que la solución será aproximada, ¿no? La que vamos a encontrar. Sin embargo, en la matemática tradicional, lo que se encuentran son soluciones exactas. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar de aproximaciones o errores, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que manipular algunos conceptos. Aquí, por ejemplo, tenemos 1.3456, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la cantidad que está expresada vemos cuatro cifras decimales. Yo en este caso diría cuatro cifras significativas. Pero pues nosotros lo podemos reducir la cantidad de dígitos después del punto decimal utilizando algunas estrategias. Por ejemplo, aquí decimos, lo voy a llevar a un valor aproximado por defecto a dos nada más, dos
dos dígitos. Entonces, lo que está haciendo acá pareciera que lo corto en dos dígitos, si te das cuenta, parece que le quito nada más. Eso se llama en realidad truncamiento. Entonces, si nosotros teníamos cuatro cifras decimales y solamente yo hice operación de cortar, quitándole dos decimales, a eso se llama truncamiento. Entonces, algunas veces el truncamiento se utiliza en matemática para aproximarnos de manera rápida, sin embargo, no es lo más recomendado. Normalmente las operaciones truncadas llevan alto grado de error. Una forma más, vamos a decir, menos invasiva o más que nos va a ayudar a llegar a una aproximación eh, más real hacia el valor exacto, va a ser lo que se llaman los redondeos. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo voy a redondear? Por ejemplo, aquí dice, la aproximación por defecto, ¿no? Buscará el número con una determinada cantidad de cifras que es inmediatamente menor al dado. Entonces, aquí se quedó dos de las cuatro. Otra dice por exceso. Por exceso es porque, por ejemplo, si aquí se quedó con de 4 se quedó con 2, lo que hace es revisar la cifra perdida, la primera cifra que perdió, en este caso es 5. Entonces, es lo que dice, bueno, si este era 34 y todo esto era una colita, lo que voy a hacer es aproximarme al valor a dos cifras por exceso, o sea, le voy a aumentar a esta cifra uno más. En ambos casos, vamos a decir que hay relativamente un grado de error. Entonces, aquí por defecto, lo que se hizo es bajarse a o quedarse truncado en dos dígitos, lo que es como que hubiera bajado la cantidad, porque 1.3400 es mucho más pequeño que 1.3456. Y por exceso ya también tiene de más. De repente dice, si voy a cortar acá, a este le voy a aumentar uno por lo que va a perder a la derecha. Entonces, ¿cómo se quedó con 1.3500? Entonces, si nosotros hacemos una estimación del error, el valor real era 1.3456. Si yo le resto en valor absoluto al valor por defecto, me queda esta cantidad en decimales. Y lo mismo pudiera hacer con el valor obtenido por exceso. Pero aquí, como ves, obtengo esta otra cantidad. Entonces, en valor absoluto, ambas quedan positivo. Y la pregunta es, ¿dónde es que tuve más error? La respuesta sería, ¿dónde hay más diferencia entre el valor real y el valor aproximado? Y la respuesta en este caso sería en el inciso A, ¿sí? Al restarle el 1.34 me he quedado con 0.056 y mientras que en el otro con 0.0044. Entonces, esta forma de restar del valor, vamos a decir, eh, real, nos ayuda a tener una buena idea de cuál es el grado de error cometido al hacer la aproximación. Entonces, de repente, una buena idea sería resumir acá y decir que es mucho mejor aproximarme por exceso que por defecto, ¿sí? Porque el error ha sido menor. Ahora, de aquí viene el concepto de que es mucho mejor adoptar otras estrategias, que es lo que se llama el famoso redondeo, sobre todo el redondeo simétrico. El redondeo simétrico, lo primero que hace es tomar la cantidad y definir con cuántos dígitos, no voy a decir lo más correcto, con cuántas cifras significativas se va a quedar. Una vez que ya se sabe con cuántas cifras significativas se va a quedar, lo que se hace es observar el dígito, el primer dígito que se está perdiendo. Y en función a ello vienen las reglas que enseguida vamos a ver. Entonces voy a saltar un poquito esto, voy a volver en un momento por acá, porque necesito que quede claro este tema del truncamiento y el redondeo simétrico. Truncar no lo recomiendo mucho, a no ser de que estés resolviendo un ejercicio y se te haya instruido truncar. Este siempre lleva un buen grado de error, un alto grado de error, porque consiste en cortar nada más los dígitos sin observar lo que se perdió. El redondeo simétrico tiene una regla un poquito más estricta, ¿no? Dice, no, si el dígito, vamos a decir, el dígito que
voy a revisar, ¿sí? Si el dígito que voy a revisar es menor que 5, ¿sí? Se elimina el dígito examinado junto con los dígitos que están a la derecha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces voy a ir, vamos a leer la frase y me vas a ayudar a aplicarle redondeo simétrico a esta cantidad, ¿ok? Entonces, voy a suponer de que quiero tachar, quiero dejarlo en tres cifras significativas. Por ahora vamos a decir que las cifras significativas son las que son distintos del cero, ya en la parte decimal, por ahora, porque hay una regla que igual que hay que hablar de ahí. Entonces, si voy a quedarme con tres cifras significativas, ¿qué es lo que está diciendo él? Dice, si el dígito es menor que 5, se elimina el dígito examinado junto con los dígitos que están a su derecha. Ah, entonces lo que él dice es que a la hora de realizar redondeo, tengo que detenerme en el primer dígito que voy a perder. Aquí se pidió en que deje solamente tres espacios. Entonces, si voy a dejar solamente tres dígitos decimales después de la coma, el valor que se va a perder es el 4. Entonces, si este valor que voy a perder es menor que 5, directamente se lo elimina y esto quedaría equivalente de 1,517. Y esto estaría ya respetando lo que es el redondeo simétrico. Sin embargo, dice, ¿no? Si lo que va a pasar es que en la cantidad, ¿sí? Se tuviera, por ejemplo, 7,8548, ¿sí? Vamos a hacerlo primero este caso, 47. Y también quiero dejarlo a solamente tres cifras significativas. Entonces esto tendría que yo decir, bueno, este va a ser un 7,854. Y ahí viene. El primer dígito que voy a perder a la derecha es el 7. Ojo que acá pudiera haber más dígitos, ¿sí? Más. Pero yo quiero quedar solamente con tres cifras significativas, entonces eso significa que estoy mirando hasta aquí, pero ahora debo mirar el primero que se va a perder, que es un 7. Como el 7 no es menor que 4, no aplica la primera regla. Pero esta otra dice, ¿no? Si el dígito es mayor que 5, el 7 que voy a perder es mayor que 5, entonces debo aumentar un dígito, uno al dígito precedente y eliminar todos los demás. Entonces eso significa que el 7 es como que es mayor que 5 y además es impar, entonces debo aumentarle al 4, que es el primero que voy a tener, una cantidad de 1. Entonces ese 4 que estaba ahí se vuelve un 5. Entonces, con eso estaría aplicando redondeo simétrico. Una más, que es, por ejemplo, cuando tenemos cantidades, ¿no? No, te voy a hacer puro de estas porque si no. Pero de repente ahora me encuentro con que pues tengo esta situación y ahora necesito redondear a tres dígitos significativos, entonces voy a repetir la parte entera, pero en la parte decimal me va a quedar como 456, quedaría hasta ahí. Pero el primer dígito que voy a perder a la derecha del 6 es el 8, y el 8 como es un número par, aquí va la regla, dice, ¿no? Si el dígito examinado eh, si el dígito examinado es mayor que 5, se le aumentará un dígito, un 1 al precedente, o sea, tendría que aumentarle 1 al anterior, que en este caso sería, si era 6, ahora sería un 7. Entonces, si nos damos cuenta, en el redondeo simétrico, cuando el dígito que voy a perder es menor que 5, simplemente lo pierdo y ya estuvo, ¿sí? Pero si el dígito que voy a perder es mayor que 5, ya sea par o impar, pues simplemente lo que hago es aumentar 1 a la cantidad precedente, ¿sí? El problema que viene en el redondeo, en realidad, es cuando tengo la situación de que el número no es ni mayor ni menor que 5.
Aquí vamos a hacer ese caso. Por ejemplo, tenés un 1,75 y acá podría estar un 1, pero ahora el dígito que voy a perder es el 5, ¿no? Ahora, si yo quiero volver a redondear a tres dígitos significativos, esto va a ser 1,751. Bueno, quedaría ahí si lo estaría haciendo a ciegas, pero ahora él dice, ¿no? Si el dígito examinado es igual a 5, si tú te fijas, el dígito que voy a perder es exactamente 5. Entonces dice, si el dígito precedente es impar, bueno, el delante del 5 tengo un 1. Como es un impar, se eliminan todos los dígitos a continuación, aumentándole un 1. Entonces, el dígito que voy a perder es 5. Como es igual a 5, tengo que mirar el que está antes. Lo miro al 1 como es impar, entonces eso significa que debo aumentar. Y ahí se va a quedar con un 2. Sin embargo, si tuviera una situación en la cual yo tengo, por ejemplo, la misma historia y el dígito que voy a perder, por ejemplo, fuera un par, no importando lo que hay después, si yo estoy pensando en tres cifras significativas, ahí tendría que estar 1,752. Hasta ahí irían los tres, pero ahora el dígito que voy a perder es 5 y como es igual a 5 tengo que mirar el dígito precedente. Como el precedente al 5 es par, yo tengo que en realidad dejarlo como está, sin tocarlo, entonces quedaría así como que vamos a decir simplemente cortado, ¿no? Entonces, ahí están las reglas de redondeo simétrico que normalmente aplicamos en aritmética de coma flotante, que es lo que vamos a hacer a continuación. Esto, por favor, lo único que hay que hacer es hacerse una tablita, ya, una tablita de estas reglas. Y cuando te toque hacer el práctico, utilizar esa tablita para resolver. ¿Listo? Es lo único. Y así ya de a poco te vas a ir memorizando cómo es que trabaja el tema del redondeo. ¿Ok? No sé si aquí hay alguna pregunta. No, está bien, se No, entiende, ingeniero. muy bien. Entonces ahora vamos a ir buscando el siguiente. Dame un minutito, voy a avanzar. Y entonces, derivado de eso, es que aparece este tema de encontrar el error cometido. ¿Sí? Hay la fórmula del error absoluto, que tiene que ver en una diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado, ¿sí? Está también el cálculo del error relativo, que ya es más que todo en valor absoluto 1 restado del valor aproximado dividido entre el valor exacto. Entonces, cuando hacemos el cálculo aproximado, normalmente estilamos a utilizar el valor absoluto que es el más rápido, pero en ocasiones se te pide calcular el valor relativo, entonces esta sería la fórmula. Y ya si quiero verlo en forma de porcentaje, normalmente tomamos el error relativo y lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje de error que está trayendo esa expresión. Entonces, ¿de dónde es que vienen los errores? Los errores vienen a veces inherentes por el cálculo que se ha hecho, de repente lleva muchos decimales y por el espacio se van perdiendo algunos dígitos de exactitud, pero lo que normalmente nos manda ocasiones de tema de errores son el redondeo que hacemos. Recuerda que en la anterior diapositiva vimos redondeo simétrico puntualmente y el truncamiento, ¿no? Que no es muy recomendable porque el truncamiento corta la cantidad sin observar qué tanto se está perdiendo a la derecha. ¿Listo? Entonces, con esa aclaración, estas formulitas, eso también, hay que hacerse un formulario a medida que avanzas de la materia, porque vas a notar que si bien aprendemos algoritmos, hay que basarnos en algunas fórmulas. Entonces, yo te aconsejo que en lo que estés haciendo tu lectura
de los temas, buscando información, vayas empezando del principio y captures de a poco las fórmulas de trabajo para que tengas tu formulario para el día del examen, que sí lo puedes utilizar. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a ver si aquí. Vamos a revisar un poquito algunos ejercicios de truncamiento para que tengamos claro. Voy a revisar uno, después voy a dejar este material en la parte de que dice material de apoyo para que vean los demás ejercicios resueltos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, dice a 4 dígitos. Entonces, 2, 4. Se está quedando con 4, pero aquí están más examinando que se va a perder a partir del 8. Como este es truncamiento, esto es realmente muy, muy sencillo. Simplemente que a partir del 8 se pierde. No analizamos qué pasa con los dígitos precedentes. Simplemente el truncamiento consiste en cortar la cantidad de acuerdo a las cifras significativas que necesitamos conservar. Y aquí en todos los ejemplos se está quedando con 4 cifras significativas. Entonces, veamos la otra cara, el redondeo simétrico también de 4 dígitos. Aquí ya va a ser súper importante observar, ¿no?, lo que está sucediendo a partir del dígito que se va a perder. Veamos, si está pidiendo 4 dígitos significativos, el primero que voy a perder es un 8. Como el 8 es mayor que 5, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cantidad al dígito precedente se le tuvo que aumentar 1 para equilibrar esta pérdida. Veamos el segundo ejemplo. Se va a perder el dígito a partir del dígito 2, como es menor que 5. Nos dice la regla del redondeo que la cantidad va a quedar simplemente como truncada. ¿Sí? Entonces ahí está. En el siguiente, el dígito que va a perder es el 5. Cuando es 5, hay que mirar el dígito anterior, el predecesor. Si este es impar, la regla de redondeo dice que a este impar se le suma 1 para el redondeo simétrico. Por eso queda 45,68. Y luego, en este otro ejercicio, se está perdiendo también el 5, pero el dígito precedente es par. Por lo tanto, la regla de redondeo dice que lo dejemos como está. ¿Sí? Entonces ahí vemos los 4 ejemplos eh, donde se está viendo las reglas que hemos estado conversando hace un momentito, ¿ya? Entonces hay que hacer formulario y hay que hacerse un resumen de las reglas de redondeo porque todos los ejercicios necesitan que haga seguimiento de sus reglas de redondeo. ¿Listo? Ok, Creo que acá vamos a dejar esto por un lado. Mm, Dice acá. Ya, listo. Este tipo de ejercicios de repente encuentres en la plataforma, ¿no? Voy a revisar algunos. Sí, al enter él te va a responder y luego se revisa, ¿ya? Si la aproximación del número 14,675 es 14,00, ¿qué hemos hecho? ¿Redondeo o truncamiento? ¿Qué se ha hecho? ¿Redondeo o truncamiento? truncamiento. Correcto, ¿no? Porque al truncar se quedó solo con 14 y la parte decimal llenó con ceros, ¿sí? Entonces, de repente hemos hecho un truncamiento. Vamos con el otro. El error al redondear 5,67 a las décimas es ese. Acuérdase que las décimas está hablando de 10, o sea, está hablando en esta zona, ¿cierto? Entonces, si teníamos 5,67 y de repente en la parte de las décimas estamos redondeando, la pregunta es, ¿cuál es el error que se ha cometido? Si es 0,67, eh, a ver, si yo entendiera que es 0,67, entendería que este valor, 5,67, quedó en 5,00. Si hubiera quedado en 5,00, mira que hay que restar 5,67, valor real, menos 5,0, el resultado sería 0,67.
Entonces, si hubiera truncado, el resultado sería 0,67. El error sería 0,67. ¿Por qué? Porque al restar 5,67 de 5 me daría 0,67. Y eso yo le llamaría error de truncamiento. Entonces, tomando en cuenta esa perspectiva, ¿cuál de estos dos resulta de redondear 5,67 a las décimas? Eh, mm, el, el segundo, ¿no? El 0,03. 0,03, ¿sí, no? Sí, El redondeo de las décimas. O sea, te está diciendo que está yendo básicamente al mayor, ¿no es cierto? ¿Ok? sí. Bien. Creo que con eso es suficiente. Solamente es acá enfatizar, por favor, tu formulario que tienes que tener sobre el cálculo del error, ¿ya? El error absoluto, que la resta el valor absoluto de los dos, y el valor relativo, que es uno menos el valor real, el valor aproximado entre el valor real o el que ya lleva el porcentaje que hay que multiplicar, que son las formulitas que estaban antes, ¿ya? Entonces, creo que con eso ya podemos saltar al siguiente, tocaría ya aritmética. ¿Ok? Aritmética en punto flotante. ¿Listo? Entonces, la aritmética de punto flotante tiene sus propias reglas. Lo más importante aquí es que las cantidades tienen que estar representadas en coma flotante. ¿Ya? Entonces, si X es el número, F es la fracción o mantisa, 10 es la base de la cantidad y E es el exponente. Aquí lo más importante a tomar en cuenta es el hecho de que f, que es la fracción o mantisa, es la parte decimal de la cantidad y por lo tanto la f siempre va a ser menor que la unidad, es más chiquito que 1 y mayor o igual que 0,1. Entonces, aquí me están diciendo que en la aritmética de coma flotante, cualquier cantidad de base 10 lo tengo que llevar a su forma en la que no tiene parte entera, ¿sí? Aquí las cantidades no tienen parte entera, son puros parte decimal. Entonces, ¿cómo hacemos con la parte, perdón, con la parte entera de la cantidad? Entonces, por ejemplo, si tú tenés una cantidad como, ok, si tenés esta cantidad y te pido que recorras la coma hasta perder la parte entera, esto quedaría así, ¿verdad? Pero iría por 10, que es la base, elevado a la posición. ¿Cuántas, cuántas posiciones recorrimos la coma en este ejercicio? De la Dos. coma 2, correcto. De la coma para la izquierda, ¿verdad? Para Sí. allá se mueve en forma positiva y si lo hubiera hecho para la derecha sería negativo. Creo que es lo más importante a recordar en esta parte. Aquí el movimiento para allá es la parte negativa y el movimiento para la izquierda es positiva. Por lo tanto, si estoy hablando de lo que va multiplicado por 10, es a una potencia positiva de las posiciones que recorrí, que en el caso sería 2. Si en tu calculadora tú pusieras esta cantidad tal cual la puse ahí, te va a decir la calculadora, usted tiene 52,782. Entonces estamos viendo que cualquier cantidad de nuestro sistema de base 10 se puede llevar a su representación de APF, ya su representación en coma flotante, mejor dicho, simplemente haciendo uso de la base y la potencia que indica el recorrido de la coma, ¿ya? Entonces, no hay espacio para la parte entera. ¿Sí? Ese es el tema. Y esto lo que va a propiciar son operaciones de cálculo en la cual vamos a perder el menor número posible de cifras significativas. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tengo el 42,6537. Voy a recorrer la coma a la izquierda, entonces es positivo. Entonces, como ves, al haber recorrido dos posiciones, me quedé con toda una mantisa en la parte decimal por 10 elevado al cuadrado. Un ejemplo más, tenemos este otro ejemplo donde vemos muchos ceros delante. Ok, en este tipo de formatos se dice que los ceros después de la coma no son significativos en una representación de una cantidad.
Entonces, sin embargo, si hay ceros después de un dígito distinto de cero, o sea, todo cero que aparezca después del 6 se le considera dígito significativo. Entonces, normalmente cuando tengo este tipo de expresiones, debo deshacerme de los ceros que hay delante. Si lo hacemos, ahora estoy recorriendo la coma 2, 3, 4 posiciones a la derecha, ¿sí? Entonces quedaría la cantidad 0,6753, así como estamos viendo, pero pues la coma retrocedió 4 posiciones en derecho, entonces ahí está por 10 a la menos 4. Entonces, sí, el negativo es factible para nosotros se va a utilizar porque normalmente en este tipo de representación te dicen cuántos dígitos significativos deben existir después del punto. Y estos ceros que acaba de anular no se los considera como dígitos significativos. Enseguida te voy a mostrar una tablita donde vamos a ver también el tema de los dígitos significativos, ¿ya? Entonces, aquí hay una comparación del formato usual que utilizamos nosotros, el formato en APF, que es similar de alguna manera al de notación científica, que es el que estamos viendo por acá. ¿Ok? Entonces, viendo esa comparativa, de repente es importante tomar en cuenta estas reglas de aritmética de coma flotante. Lo voy a subrayar en lo que es más importante para que lo tomemos en cuenta en los ejercicios que vamos a resolver. Las cifras significativas, ¿ya? Son las que se encuentran diferentes de cero a la izquierda, de izquierda a derecha. O sea que todo dígito distinto de cero de izquierda a derecha se la considera cifra significativa. Pero dice que hay que recordar que los ceros después del punto, el caso que teníamos anteriormente, el cero después del punto, no es significativo. Aquí, estos dos ceros no son significativos. Pero sí, sí lo son si van con un número por delante después de la coma. Entonces, estos dos ceros que están aquí ya serían significativos, ¿verdad? Estos serían significativos, pero estos de acá no los consideramos significativos. A eso es lo que les están indicando. Entonces, acá, por ejemplo, si a mí me preguntan esta cantidad, cuántos dígitos significativos trae, yo podría responder que tiene solamente 6 cifras significativas. Y no es porque estoy depreciando los ceros al final, que es lo que normalmente alguien entendería. Es porque en realidad el cero después del punto no se lo considera como cifra significativa. Las cantidades en coma flotante siempre tienen también este formato. 0, y viene en una hilera de dígitos. O sea que no hay parte entera. Cuando hacemos operaciones de suma recta, producto, división, todas las cantidades las tenemos que llevar a su representación de coma flotante. ¿Ya? Entonces, por esa razón hay que hacer un resumen de estas reglitas y cuando estés haciendo el práctico, porque hay este tipo de ejercicios ahí, revisa las reglas si estás cumpliendo. ¿Ok? Entonces, en suma y resta, si tenés que hacer operaciones de suma o resta, tenés que llevar a la potencia del mayor, porque la operación de suma y resta trabaja, dice, con potencias iguales. Si yo quiero sumar dos cantidades, deben estar con potencias iguales. Y si están con potencias distintas, ambas cantidades, bueno, se revisan las dos cantidades y se las lleva a la de la mayor potencia. Esto tiene un motivo. Esta recomendación nos dice que en la práctica, cuando nosotros le llevamos a la potencia mayor, vamos a tener un error, un grado de error inferior a que si no lo hiciéramos. ¿Listo? Entonces, si hay que sumar potencias diferentes o cantidades con potencias diferentes, siempre iniciar desde las potencias menores hasta llegar a la potencia más grande que hay. Entonces hay que ir en escalera. Entonces avanzar desde la potencia 2 a la 3 a la 4 a la 5 hasta llegar a la potencia del 6. Entonces hay que tomar en cuenta esta reglita de las potencias, por favor. Esto es puntualmente para la operación de suma y resta.
¿no? Que nos dice que si son diferentes potencias, tenés que sumar muchas cantidades y todas tienen diferentes potencias. Entonces creo que acá lo más recomendable es ordenar en escalera por potencias, de la más pequeña a la más grande. Y si yo voy a sumar dos cantidades, porque lo legal es sumar de dos en dos, ¿ya? Donde las potencias son diferentes, para poder hacer la operación de suma, dice, llévese a la potencia del mayor. Enseguida vamos a aplicar las reglas y ahí les voy a ir haciendo recuerdo. Entonces, en el producto se suman las potencias, o sea que en el producto no hay problema que las potencias sean diferentes, simplemente se suman las potencias. En la división, por otro lado, se restan las potencias, entonces ahí no hay tanto el detalle, todo el tema de potencia. Entonces, la recomendación en general es la escalera, partir de las potencias más bajas hasta llegar a la potencia más grande. Si seguimos esta regla, nos dice la teoría que vamos a encontrar cantidades con un grado de error inferior a que si no respetaras la regla. ¿Ok? Entonces, esto también es otro punto que hay que tener claro. Y creo que acá ya tengo ya la aplicación de las reglas de potencias. Este es un ejercicio en el cual me están pidiendo sumarlo todo, ¿sí? Como ves, las cantidades ya están en APF, ¿sí? Perdón, en coma flotante, ¿sí? Las cantidades ya están en coma flotante porque no tienen parte entera, tienen solo parte decimal por 10 la base elevado a una potencia. Segundo detalle, las cantidades están a 4 dígitos significativos. Entonces, si recordamos la recomendación, decía que hagamos la escalera. Parta de las potencias más bajas hasta llegar a las potencias más altas. Aquí un tema interesante es el hecho de que las potencias hay que agarrarlas primero, las que son iguales. Si aquí me está pidiendo sumarlas, yo tendría que sumar potencias iguales primero para obtener el primer intermediario. Entonces, eh, pues yo empezaría haciendo esta estrategia. Sumaría estas dos que son iguales, sumaría estas dos que son iguales, estas que son iguales, estas que son iguales y estas que son iguales. Y de 2, 4, 6, 8, 10 operaciones que tengo acá, reduciría a 5, ¿verdad? Entonces tendría uno por cada tipo de potencia. Y a partir de ahí empezaría la escalera que habíamos comentado, ¿no? Sumarle la potencia más baja a la potencia más alta. Entonces, pues los pasos resumidos serían verificar que están en coma flotante, tomar los números de dos en dos, lo que estábamos hablando, igualando potencias, de dos en dos igualando potencias, y luego redondear usando redondeo simétrico en lo que vaya siendo necesario, porque de seguro los dígitos en la parte decimal van a aumentar. Entonces, de esa manera sucesivamente hasta concluir. Entonces, veamos paso a paso este grupo de operaciones, cómo nos recomiendan empezar. Aquí he marcado de color las que tienen la misma potencia, ¿sí? Es el mismo cuadrito de la diapositiva anterior, pero están de color las de igual potencia. Entonces, como dice la regla, comencemos, por ejemplo, con las de potencia de cero. Aquí estoy sumando ambas cantidades que tienen potencias de cero, ¿sí? Fíjate que esto se hace por tema facilidad. Aquí el resultado automáticamente yo lo copio por 10 elevado a la potencia del cero. Ahí no lo voy a tocar. Y paso a hacer la operación de dígito a dígito. 6 más 7, 13. 9 más 7. 8 más 9. 2 más 4 más el 1 que llevé son los 7. Y 0 con 0 se quedó. Más un momento vamos a ver qué hacemos si es que aquí apareciera una parte entera, pero la regla dice que este resultado que yo he encontrado debería volverlo a llevar a coma flotante otra vez. Y reviso el resultado y si tú ves, no tiene parte entera, tiene 4 dígitos decimales, esa es la cantidad de dígitos significativos que está estimando en cada operación. Por lo tanto, no hay nada que hacer con este resultado. Aquí todo salió muy bien. Voy a agarrar ahora el segundo grupo, las de potencias del 1. El lado de la potencia se queda como está y comienzo a operar. 8 y 9, 17, llevamos 1. 8 y 1, 9 y 5, 14. Llevo 1, 5, 6, 7. Llevo 1.
no, perdón, 4 y 2 son 7, 7 y 2 son 9 y 0 con 0 queda en 0. No aumentó los dígitos ni a la izquierda ni a la derecha y la potencia se conservó, por lo tanto, esto también está en coma flotante. Revisando los dígitos, son 4 dígitos significativos, no hay parte entera, misma potencia, sigo adelante. Voy a tomar ahora la potencia del 2. Entonces, esto nos da buena idea de por qué la potencia tiene que igualarse. Al igualar la potencia, yo solamente me preocupo de resolver la operación de cálculo en la parte decimal de la cantidad, olvidándome de la potencia. Nuevamente sumando acá, me encuentro con este resultado por 10 elevado al cuadrado, que es la potencia que trabajé. Luego trabajo la potencia del 3, aquí estoy trayendo la A, nuevamente copio la base potencia y empiezo a hacer operaciones de cálculo. Y finalmente acabamos con el último ejercicio que hace lo mismo. Aquí no salió, me parece que en uno que da a continuación va a salir, pero siempre que obtienen un resultado, revisen que cumpla la regla de estar en APF. Ya no puede aparecer enteros acá en la parte entera. Si ocurriera, tendrías que recorrer la coma y mover la potencia para salir de ese tema. ¿Ok? Tengo ahora 5 cantidades resultantes que son subresultados y empiezo a operar ahora como la escalera, de la potencia más baja a la potencia más alta. Entonces voy a agarrar el resultado azul con el resultado naranja. Entonces tengo el 0,7873 por 10 a la 0 más 0,9747 por 10 a la 1. Aquí tenemos que están variando las potencias. La regla que teníamos anterior nos dice que cuando las potencias sean diferentes, lo llevemos a la potencia del mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mayor? ¿La potencia 0 o la potencia 1? Pues la potencia 1, por supuesto. Entonces, empiezo. Repito el valor este de acá, el primero que es potencia 0, lo tengo que llevar a potencia 1. Para hacer eso, mira, es como que agarras esta cantidad y si aquí le quieres sumar una potencia, aquí vamos a intentar hacer a un ladito el detalle, es como que está multiplicando por 10 y a la vez dividiendo entre 10. ¿Sí o no? Si tú agarras y a una cantidad lo multiplicas y divides por la misma cantidad, no estás afectando a la cantidad, ¿cierto? Es verdad eso, ¿cierto? Sí, Muy bien, entonces es como que lo multiplicó y lo dividió entre 10. Pero ¿por qué objetivo? Como aquí tenés la base 10 y aquí tenés la base 10, misma base, la potencia C, que se hace con las potencias mm, cuando la base es igual, se la suma, ¿verdad? Entonces, cierto, sí, sí, sí. correcto. Entonces aquí también, anótate, hay que repasar las reglas de potenciación, ¿ya? Las reglas de potenciación las vas a necesitar porque vas a manejar base potencia. Entonces, ¿y qué hacemos con este 10? Pues al dividir 0,7873 entre el 10, es como que este 0 se mete aquí delante del 7, haciendo este 0,0787 por 10 a la 1. Entonces aquí estamos viendo ya el efecto que habíamos visto al resolver ya a incorporar este 10 sobre 10 dentro de la cantidad, ¿sí? Esta cantidad es totalmente equivalente al azul gracias a que pude multiplicar y dividir para incorporar la potencia de 1, que era lo que yo necesitaba, y para que no quede desequilibrado, este 10 le afecta. ¿Por qué? Porque se va a poner como un cero que va a meterse después del punto decimal. Si haces la operación, también te vas a dar cuenta en tu calculadora que te va a arrojar esta cantidad. Y ya lo tengo igualada a la base, nada más copio la segunda cantidad y hago operaciones como ya sabemos. Se respeta la base, empiezo a realizar la operación de suma. Mira, el primer resultado que estoy obteniendo está por acá. 7 y 7, 14, llevo 1, 8 y 4, 12 y 1, 13, llevo 1, 15, llevo 1, más 9 son 10, pongo el 0, llevo el 1, mire, aquí ya se puso delante del punto del 1, tengo parte entera. Si bien ese es el resultado y está correcto, yo lo tengo que volver ahora a su forma
de coma flotante. Y eso significa recorrerle la coma lo necesario para que pierda la parte entera. Entonces, la coma va a venir delante de este uno, entonces significa que una posición hacia la derecha para el uno, ¿cierto? Una posición a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentarle un uno a la potencia, este era uno, entonces le aumento un uno, sería 2. Ahora, si tú pones en la calculadora, por ejemplo, 0,1053 por 10 al cuadrado, lo más probable es que vas a encontrarte con un valor equivalente completamente a este que está arriba. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos, por favor, al hacer el recorrido de la coma, la parte entera va como positivo, ¿no? Y la parte decimal, que es lo que está a la derecha de la coma, va como negativo. Como el recorrido partió de la izquierda y solo fue una posición, le tuve que aumentar un uno positivo a esta cantidad y por eso se hizo al cuadrado. Y el haberlo llevado a PDF va a permitir que la siguiente operación no esté tan complicada, porque nos hemos quedado con este resultado final en la cantidad y ese resultado hay que sumarle al siguiente cantidad que sería el que está con lila. Entonces, mira, aquí estoy tomando la siguiente operación, 0,1053 por 10 al cuadrado, y le estoy sumando la cantidad de 0,7887 por 10 al cuadrado. Ya no necesito transformar porque están en la misma base potencia, entonces me quedo con los resultados nada más de la operación de suma. Fíjate que no he hecho ningún cambio acá, están viniendo igualitos, ¿sí? Entonces, misma base potencia, 7 y 3, 10, luego 1, 6 y 8 sería 14, llevo 1, 9, 7 y 1, 8, 0 y 0, 0. Entonces tengo este resultado por 10 a la 2. Entonces ya tengo resuelto hasta la potencia 2. Seguimos adelante. Ahora tengo que sumar esa cantidad de la potencia del 3. Entonces aquí está 0,8940 por 10 al cuadrado más 0,7395 por 10 al cubo. Ahora, aquí tenemos el problema de que no son la misma base, la misma potencia. Hago la misma estrategia que hice acá arriba. Lo voy a multiplicar y dividir por 10. ¿Sí? La misma estrategia. Multiplicamos por 10 porque solamente necesito elevar en uno la potencia, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, aquí 10 a la cuarta, ¿por cuánto hubiera tenido que multiplicar? Si aquí en vez de 10 al cubo hubiera sido 10 a la cuarta, tendría que llevarlo lila a la potencia del 4. Entonces, como este es cuadrado, la pregunta es, ¿por cuánto multiplicaríamos para llevar a la potencia del cuarto? A ver, mira, no es tan difícil. Aquí lo voy a hacer por el 10. ¿Por qué? Porque necesito aumentar un dígito a la potencia del 2. Pero si yo necesitara a esta potencia aumentarle 2, ¿no? Un 2 ya no sería 10, sería 100, ¿sí? 2 veces 10 por 10. Si Sí, necesito llegar a la potencia del 3, sería, si necesitaras llegar, perdón, a la potencia del 4, estás en 2 y necesitas llegar a la potencia de 4, ¿por cuánto multiplicarías? 2 veces 10, ¿verdad? 10 por 10 es 100. Entonces, recuerda que la cantidad de dieces que le voy a multiplicar es en función a cuántos debo aumentar a la potencia. Y claro, si hubiera sido acá 100, también debería dividir entre 100 para que no le afecte a la cantidad. ¿Listo? Entonces, es sí, nada más en función a cuántos necesitas aumentar a la potencia. Ese te va a decir cuántos ceros necesitas aumentarle al uno que le vas a aumentar en el producto y luego vas a dividir. Entonces aquí solo me falta uno, entonces hay que transformar el 0,8940 por un equivalente donde vaya 10 al cubo. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Si hacemos el producto, 10 al cuadrado por 10, se van a hacer 10 al cubo, 10 por 10 por 10, ¿no?
Y ahora, al dividir entre el 10, eso va a empujar la parte decimal uno para la derecha, donde va a perder este cero, que no le va a afectar mucho. Ojo, ahí también hay que recordar que si va a perder un dígito, hay que redondear a redondeo simétrico. Pero acá, por ejemplo, si le mete el cero acá delante del 8, sería 0,894, que perdió el dígito del cero. Se supone que para adelante hay puro cero, por lo tanto, simplemente es como que estuviera truncado. No hemos tenido el caso de donde he tenido que hacer redondeo simétrico, pero acá quiero esclarecer, ¿listo? Si tú estás metiendo para empujar, lo estás dividiendo entre el 10, es como que estás metiendo un dígito acá adelante. Una vez que hagas eso, se va a perder un dígito porque aquí te ha pedido que trabajes a 4 cifras significativas siempre. Entonces, si perdieras, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, en vez de este cero, el dígito que se pierde fuera un 7, que es mayor que el 5, te obligaría a que este 4 le aumentes en uno, porque el dígito que perdió es mayor que 5 y por lo tanto, para que no se vea tan alterada la cantidad, se le aumenta uno al último dígito que queda o al precedente del que se perdió. No ha sido el caso, parece muy sencillo por esa razón, espero que en el siguiente aparezca. Entonces, de todas maneras, aquí tengo 10 al cubo, eso se va a respetar y hago operación de suma, ¿no? Sería 9, 18, llevo 1, 12, llevo 1, 8, no aparece parte entera y aquí tengo un resultado con 10 al cubo. Ya estamos terminando esta parte, nos faltaría una operación más que es sumar este resultado del cubo más el 0,6694 por 10 a la cuarta. Nuevamente me encuentro con el problema de la potencia, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Como es unita la diferencia, lo voy a multiplicar a este por 10 para que llegue a la cuarta y lo voy a dividir entre el 10. Al dividir esta cantidad entre el 10, lo que me tengo que hacer es meter ahí el cero y ver lo que va a pasar con los dígitos que está perdiendo. Ahora revisemos. Empujó al 829 y el que se perdió fue un 9. El 9, el 9 es mucho más grande. Fíjate que, por favor, aquí está lo que pensé que no había este ejemplo. Mira, 0,82, ¿no? 82, 89, ¿cierto? Esa es la cantidad. Ok, Sí. y yo le meto un cero delante, entonces lo está perdiendo al 9. Como el 9 es mayor que 5, la regla dice, si el dígito que se cae es mayor que 5, al predecesor aumentarle 1. Y a este se le aumenta 1, que sería 9. Eso es justamente la razón por la cual aquí ya no quedó 82,8, sino 82,9. Creo que ahí salió ese ejemplo. Sí, entonces está muy bien esto. Por 10 a la 4 por el 10 que lo multipliqué. Y eso le voy a sumar de la cantidad 0,6694 por 10 a la cuarta. Respeto la base potencia y empiezo. 9 y 4, 13, llevo 1, 12, llevo 1, 15, llevo 1, 6 y 1 son 7, 0, y aquí ya tengo el resultado final. Está saliendo 0,7523 por 10 a la cuarta. Nuevamente, sin este resultado, ojo, apareciera parte entera, hay que recorrer la coma y aumentar las posiciones que recorriste, aumentarle a esta potencia. Y si, por ejemplo, aquí se desfasara un dígito en la parte decimal, yo tendría que aplicar el redondeo simétrico con las reglas de redondeo para saber qué hacer con el último dígito derivado que se perdió uno en la colita. ¿Ya? Entonces, como ves, todo el tiempo estoy refiriendo a las reglas que estaban en la diapositiva anterior, entonces por esa razón hay que hacerse un resumen propio, ¿ya? Para que tú tengas muy claro las reglas y cuándo y cómo aplicarlas. Y este ejemplo es bastante completo porque está de todo, cómo estoy redondeando, cómo estoy llevando a la misma potencia y cómo estoy bajando la escalera desde la potencia más pequeña a la potencia más grande. Creo que con eso es
suficiente. Déjame retroceder un ratito. Ahí. Pero, ahí, vamos a volver a compartir. Listo. Con esa aclaración, creo que hay más ejemplos de la aritmética en coma flotante en la diapositiva, ¿sí? Para que lo repases. En plataforma también se dejó varios ejemplos. Eh, la idea de este primer encuentro era primero, pues, vamos a decir, entender las reglas básicas para poder aplicar los ejercicios del práctico. Y me estoy saltando este 6 porque les comento que este ejercicio en el práctico he tenido problemas con la solución, por eso lo he vuelto a repetir. En el práctico vas a encontrar que en este grupo te dice, ¿no? Si tenés esta función q de x equivalente a tal dato, calcule q de 2,72, dice. Entonces te está diciendo que en esta función donde está la x, lo reemplaces por 2,72. Entonces aquí está la función ya, donde estaba la x, reemplacé el valor y ahora me dice que aplicando eh, eh, aritmética de coma flotante a 4 cifras significativas, realice las operaciones de cálculo. Entonces, aquí lo que estoy viendo son operaciones de suma, ¿sí? De resta, de producto. Estoy viendo también los paréntesis que agrupan operaciones. Recuerden que cuando tengo paréntesis se leen del interior para afuera. O sea que cuando encuentro paréntesis resuelvo primero el paréntesis interior, con cuyo resultado puedo calcular los paréntesis exteriores hasta finalizar. Entonces, si llevamos a coma flotante, hagamos una revisión de los valores. Aquí pide 4 cifras significativas. El 2,72, tengo que hacer desaparecer la parte entera, que es recorrerla como una posición. 0,272, 0. Este 0 le puedo aumentar a la derecha porque dice la teoría que ya es significativo a la derecha de una cantidad. Entonces, ¿cuántas posiciones recorrí? La coma solo una, entonces ahí está, por 10 a la 1. El 3 sería 0,3000 por 10 a la 1. Lo mismo que el 1, la unidad, me estoy refiriendo a que acá estoy leyendo estas cantidades, ¿ya? Estas son las que estoy llevando a PDF de 4 dígitos significativos y me he encontrado con valores de diferentes potencias. El siguiente paso es aplicar las mismas reglas que vimos anteriormente. Entonces, lo que estoy haciendo yo es primero poner aquí la cantidad, mira, en coma flotante ya cada uno, ¿sí? En la fórmula que está acá arriba, donde está la X, le estoy reemplazando a su equivalente en APF, en coma flotante, logrando tener una expresión con amarillo, otra con celeste, otra con verde y una ploma y finalmente la roja. Entonces, aquí ya tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Hay que empezar a evaluar la función por pedacitos. Quiero que noten, voy a avanzar por colores. Primero lo amarillo, eh, lo celeste no necesita cálculo, ¿sí? Entonces voy a ver las operaciones intermedias. Lo amarillo, pues nada más, luego que ya tenga resuelto el amarillo, voy a poderlo multiplicar por esta cantidad, ¿sí? Aquí vemos que, ok, voy a leer el paréntesis, veamos el paréntesis cómo está. Aquí empieza el paréntesis externo y termina aquí, y aquí va. Suma, suma, y todo este paréntesis multiplicado a este operando, ¿ya? Entonces había que multiplicar lo amarillo con lo celeste, ese resultado, sumarlo a lo verde y ese resultado total, multiplicarlo por otra vez toda esta cantidad que está aquí para luego restar lo que está por acá. Entonces aquí, por favor, hay que revisar la regla de priorización de signos de agrupación, ¿sí? Signos de agrupación, paréntesis, corchete, etcétera. Y número 2, la priorización de operaciones aritméticas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, estoy calculando lo amarillo, lo que estaba aquí como 0,2720 por 10 a la 1 menos 0,3 por 10 a la 1.
Ahí está la operación. Como hicimos la suma, la misma regla, la base potencia se respeta y simplemente ahora voy a proceder a restar, obteniendo esta cantidad que, por ejemplo, si yo lo voy a llevar a coma flotante, uno dice, bueno, voy bien porque la parte entera no quiere. Pero si ahora reviso que dice a cuatro de cifras significativas, recuerden que el cero después del puntito no es significativo. Entonces debo transformar esta cantidad, deshacerme de este cero. Entonces fíjense lo que ha hecho, ha recorrido para la izquierda, ¿no? O perdón, para la derecha de la coma. Lo que ha hecho este cero es llevarlo un poquito, una posición a la derecha para llevar a 0,280 y como 280 solamente eran tres dígitos, le meto un cero más a la derecha para que sean cuatro dígitos significativos. Ahora, aquí lo más importante a tomar en cuenta que esto estaba por 10 a la 1. Al recorrer en el lado decimal una posición, es como que le resto menos uno más uno es cero. Entonces, por eso está quedado como 10 a la cero. Entonces, ahí ya tengo el primer cálculo. Vamos con el siguiente cálculo. Tengo ese resultado que estaba marcado con amarillo en la anterior fórmula, pero esta estaba multiplicada por una cantidad con verde. Entonces ahora voy a hacer la operación de producto. En la operación de producto no importa la potencia, las potencias se suman. Entonces yo voy a realizar la operación de suma de potencias. Y luego voy a realizar la operación de multiplicación entre estas dos cantidades, con lo que me encuentro con este resultado. Pero tampoco está en APF. Está bien en la forma base potencia, pero para estar APF a cuatro dígitos significativos necesito aplicar redondeo simétrico y recorrido de coma. Entonces, necesito deshacerme de un cero a la izquierda, ¿sí? Para que quede 0,7616. Y fíjate que va a perder puros ceros a la derecha que no le van a afectar a la cantidad. Entonces, ojo, 0,7616. ¿Cuánto recorrí la coma hacia la derecha de del punto? Solamente una posición. Entonces, ese viene negativo, ¿no? Menos uno más uno es cero. Entonces, por eso la cantidad aquí quedó con cero. Entonces, ya tengo el producto. Luego tenía que esa cantidad que obtuvimos en el paso anterior, sumarla a otra cantidad que estaba con plomo, si no recuerdo, en la fórmula anterior. Entonces, como vemos, este está en APF, este también está en APF, pero el problema es que están de diferente potencia. Entonces, como es suma, necesito igualar potencias. Hago lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Hay que llevar, cuando están de diferente potencia, se lleva a la potencia mayor. Aquí la mayor potencia entre cero y uno es uno. El siguiente paso es agarrar y realizar el recorrido de los dígitos de tal manera que pues tenga un equivalente, ¿no? ¿Dónde hice modificaciones? Acá, ¿sí? Entonces, ¿qué modificación hice? Le tuve que multiplicar por 10, ¿no? Para llegar a la potencia de uno y dividir entre el 10. Y eso le ocasionó un cero delante del 7, lo que ha ocasionado que aparezca 0,761 y el 6 se caiga. Entonces, como el 6 es mayor que el 5, ¿sí? Como el 6 que se va a caer es mayor que el 5, estoy un poquito obligada a qué cosa, si voy a hacer moverlo en forma de APF, estoy obligada a que a recorrer, a redondearlo de manera simétrica, ¿sí? Entonces veamos lo que hice por acá. Tenemos, pues, por un lado, el recorrido de la coma para que queden iguales potencias, lo ha dejado como está en esta posición, ¿ya? Y al estar en la, vamos a decir, en la misma base, base potencia, y lo que él ha hecho es, miren, sé que le falta, sé que está a 5, ¿sí? Y aquí a 4. Lo más correcto hubiera sido de una vez hacerle el redondeo a esta cantidad para poder dejarlo correcto. Acá no se hizo eso. Entonces voy a hacerlo a un ladito y vamos a ver la variación. Aclaro, lo correcto en ese punto es haber hecho el redondeo para que quede bien, porque deben estar en APF, ¿sí? Sí o sí. Entonces aquí vamos a ver. Quiero ver qué tanto le afecta esa cantidad que se haya quedado así.
Si le aplicamos a PF, este que quedaría menos 0,0. ¿Por qué le aumenté eso? Porque he tenido que llevar a la misma potencia y eso ha ocasionado de que también lo divida entre 10 y eso ha hecho que aparezca ese cero que no es dígito significativo. Entonces, el problema que yo tengo aquí es que la regla dice lleve a 4 cifras significativas. Pero si yo hago el recorrido, ¿dónde está? 7, 6, 16, ¿sí? Por 10 elevado a la potencia del 1. ¿Qué pasaría si yo hago el recorrido para quedarme con las cifras significativas? Si tú te vas a quedar 1, 2, 3, 4, y yo diría, si quieres deshacer del 6, está bien, te desharías del 6 y eso ocasionaría que en vez de 1, acá le pongas el 2, ¿ok? Pero cuando tú hagas eso, mira cómo le voy a leer a la cantidad. 0,762, que no estaría mal. Sin embargo, la regla decía, siempre use 4 cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas hay aquí? ¿Cuántas cifras significativas hay en esta cantidad? ¿Estamos respetando de que debe conservar 4 cifras significativas? ¿Hay 4 cifras significativas ahí? Mm. No. Sí. La respuesta es no, no hay 4 cifras significativas, porque el cero después del punto no es considerado cifra significativa, Ah, ¿no es cierto? sí, ¿Dónde sí, es sí. significativo? Después. Si aquí hubiera un cero, ese sí es significativo, ¿ya? Entonces, por esa razón, lo que hemos observado es que allá, al haber incorporado el cero, él dijo 7616, porque todavía esa cantidad está representada con las 4 cifras significativas. Pero tú dices, ¿cuántos 5? Son 5 dígitos, pero hay 4 cifras significativas, que es lo que pidieron que repetamos en cada paso. ¿Ok? Entonces, pues nada, simplemente se hacen las operaciones, se respeta base potencia, es como una resta, ¿no? Como el positivo es mayor, la resta va a quedar positiva. Entonces, 10 menos 6 es 4, 9 menos 1, 8, 9 menos 6, 3. Pues está yendo para allá, ¿cierto? Restando al revés, o si quieres restas normal, pero te quedas con el símbolo positivo, que es el del mayor, o vuelcas, ¿no? Esto lo vas para abajo para restar sin equivocarte y la operación me queda en este resultado. Ahora, este, por ejemplo, mira, tiene 2, 4, 5. A este ya no tiene 4 cifras significativas, tiene 5. Tocará perder lo que está de más, que es este 4. Como el 4 es menor que el 5, entonces directamente lo va a perder sin afectar este dígito que era el 8. Por eso estamos viendo 22,38 en la cantidad por 10 a la 1. Entonces con eso ya tenemos ese resultado que nos estaba haciendo falta y esta ya sería la última operación. Lo que está con verde habría que multiplicar por esta última cantidad que estaba en la función que hace un momentito vimos. Como es producto, no importa las bases o las potencias, al ser iguales en el resultado los voy a sumar, por eso es 10 al cuadrado y luego realizando la operación de multiplicación entre estos dos, nos sale este resultado, en el cual, pues otra vez hay que observar las cifras significativas. Recordemos que el cero no es significativo, pero ahí vamos a tener que, pues, recorrer, si estoy recorriendo una posición a la izquierda, ¿no? Eso significa que a este 2 le voy a restar un 1 y aquí va a quedar potencia 1. Y ahora, si ya resolví deshacerme de este cero, ahora revisaremos las cifras significativas. 60, 87 serían las cifras significativas. Y perderíamos del 3 para adelante. Como el 3 es mucho menor que el 5, simplemente lo corto y por eso queda como 60, 87 por 10 a la 1. Y pues ya con eso quedaría la última operación de cálculo que teníamos en la función, que es restar este valor que era un 1, pero está llevado a PF,
Y al hacer la operación de resta, como es misma potencia, la respeto y empiezo a hacer la resta entre estos dos componentes, con lo cual me quedo con esta cantidad positiva. El resultado tiene cuatro dígitos significativos. Recuerda que el cero ya es significativo después del decimal si hubiera delante o después de él un dígito distinto de cero, ¿sí? Este sí es significativo. Entonces tiene cuatro dígitos significativos, lo cual me dice que ya encontré el resultado final. Entonces Q de 272, que es la función que teníamos, resulta con este resultado. ¿Cómo he logrado ese cálculo? Respetando nada más las reglas de AP. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienes que hacer después de este encuentro? Es el primero que hemos tenido. Si no has entrado a la plataforma, por favor, hay que ver general e inicio mínimamente. Una vez que hayas entrado ahí, te vas a dar cuenta de las reglas de la materia, vas a estar más preparado para ir avanzando. Esta semana toca nivelarse para que la siguiente ya podamos trabajar en línea. Está programado cada mes una vez conmigo. Sin embargo, quiero esclarecerle que ustedes me pueden pedir un nuevo encuentro. No necesitamos tan formal. Por el mensajero, ustedes me dicen eh, que me haga un tiempito, por favor, siempre avisen con tiempo, pasa que en las noches también tengo clase. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me dicen, no sé, mi día más flexible para estar con ustedes son lunes, miércoles y viernes. Ya no les pongo el fin de semana porque les cuento que tengo otra clase donde yo soy alumna, tengo una clase por grado. Entonces, pues la verdad es que mis clases son todo el sábado, entonces la verdad que quedo full y la verdad no me daría tiempo de preparar y pues darle a la clase. Pero lunes, miércoles o viernes sí es más factible para mí entrar a este horario que creo que se acomodó mejor a ustedes porque he visto que han entrado por lo menos tres personas, que no podría ser para que se aclare algún ejercicio. Ustedes me dicen en el mensajero, por favor, aunque sea un estudiante, se puede hacer. Necesito aclaración sobre este tema del práctico o esto no entiendo, lo podemos trabajar. ¿Listo? También la materia tiene auxiliar. Mañana voy a consultar sobre el auxiliar. Ella creo que es ella. Suele entrar en plataforma y hablarles directamente, pero no estoy segura cómo ha programado este semestre. Entonces voy a hacer la consulta y yo voy a avisarles cómo van a trabajar con el auxiliar. Ya, por ejemplo, también lo ve los prácticos, sabe lo que estamos haciendo. Entonces estoy segura que no va a haber problema. La verdad que los auxiliares de la materia normalmente son buenos, ya manejan la materia, entonces no hay problemas. Creo que con esto puede ser suficiente hasta hoy. Nos ha quedado una colita de la serie de Taylor. Voy a intentar, por favor, hacer dos cosas para pues esta semana, ¿ya? Voy a aumentar a este material ejercicio con la serie de Taylor, que ya saben que sirve para hacer cálculos de, vamos a decir, del error cometido con una aproximación en alguna solución a algún problema que hemos nosotros definido a través de los métodos numéricos. Entonces ahí viene la utilidad y por eso es una fórmula que también hay que meterla al formulario. Miren, su fórmula tiene que tener cálculo de error absoluto, error relativo, eh, el cálculo de la serie de Taylor, la fórmula, hay que tenerla. La fórmula está hecha a través de primer derivada, segunda derivada, tercer derivada, ¿ya? No son complicados los cálculos que hacen con estas derivadas, son simples, pero por favor hay que tenerlo en el formulario. Eso es un antesala de dos cosas que necesitan como prerequisito para este capítulo. Número uno, hay que revisar las reglas de potenciación y radicación, ¿ya? Número dos, necesitan revisar un poquito las reglas de derivación. Hay unas tablitas, ¿sí? Donde ya las deben tener, solo deben buscar en la materia de cálculo. Entonces pónganse a la mano esos dos formularios y empiecen a trabajar su propio formulario. Extraigan del material de lectura las fórmulas del cálculo de los errores, uno, las reglas de APF para la aritmética en coma flotante, las reglas de redondeo simétrico y con eso
pues el práctico uno o el reto uno debería ser factible para ustedes. De hecho, hay ejercicios como este que acaban de ver. Es, como ven, lo único que hay que ir cuidando es el orden, ¿no? Y revisar el criterio. A cada resultado, ver que esté cumpliendo en las cifras significativas que me pidieron, uno, y ir viendo las reglas de potenciación y moverme bien. Si yo tengo duda, ojo, bueno, esto es medio como un truco, ¿no? Un truco o un tip. Si yo tengo duda de haber movido la coma correctamente en alguna cantidad al haberle puesto la potencia, pues agarra en tu calculadora y pon tu nueva representación y verifica que te está llegando al resultado anterior, ¿sí? Entonces tú puedes verificar si tus movidas de coma, me refiero a si tienes alguna duda sobre cómo estás aplicando la regla dentro de tu ejercicio, tú puedes usar tu calculadora y verificar si estás realmente aplicando bien la regla de cómo mover la potencia en la coma. Pero la regla es muy fácil. Después del punto decimal a la derecha tienes que restar y del punto decimal para la izquierda, que son los enteros, se suma. Cada movimiento de posición va a aumentar un uno a la potencia que tenemos en la cantidad. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación y el próximo encuentro está para cerca, pero el objetivo principal de ese próximo encuentro es el tema número 2, que son raíces de ecuaciones. Entonces, para ese encuentro yo voy a ya activar en plataforma el instructivo de cómo utilizar esas macros, donde si ya ustedes empiezan a analizar el material de lectura de plataforma y empiezan a querer ver ejercicios, las va a ser útil las macros porque ahí van a ustedes meter el ejercicio y la macro te va a decir si has resuelto correctamente, porque en el examen no vas a usar una macro para resolver, vas a tener que hacerlo paso a paso, el algoritmo. Sin embargo, por ahora tú puedes revisar si tus mismos ejercicios están bien. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta. No, De no. momento no, ingeniera. Eh, Perfecto. Estoy Sé que hay entendiendo. varias cosas, ¿no? Que he lanzado hoy. Espero que este material que voy a poner les ayude para que puedan seguir y resolver el práctico sobre todo. Y pues nada, me despido por ahora y cualquier cosa me escriben por mensajero. Yo voy a estar atenta en las mañanas. Normalmente yo lo leo muy tempranito para ver si hay algo y poder responderlo rápido. Y si hay que necesidad de otro encuentro para hablar de este tema, ningún problema se hace, ¿ya? Como les digo, tengo disponibilidad lunes, miércoles o viernes, pero por lo menos díganme unos 2 días antes, más o menos de qué es el tema, por si hay que preparar algo, yo lo tengo listo y así pues no nos demoramos tanto. Bueno, nos vemos la siguiente. Hasta luego, jóvenes. Pasen buenas noches. Ok, ingeniera, hasta luego. Hasta Buenas noches. luego.